Un viaje soñado. Capítulo 18. Cuando Eric se sintió más fuerte y recuperado, tomó la decisión de volver al lugar donde se había despertado. Se obsesionó con continuar aquel viaje y terminar en Benarés. Al comentárselo a su madre y a su amigo, estos no reaccionaron nada bien. Todavía no estaba recuperado al 100% y corría el riesgo de empeorar, pero eso a él le daba igual. Tenía que volver a aquel lugar como fuese, así que empezó a pensar su ida. Eso sí, en avión y con la agencia de viajes, pues su estado físico no le permitía ser totalmente independiente. Pero antes debía averiguar cuál era el lugar en el que se había desmayado. Debía recordar aquellos nombres que tanto le costaban memorizar, y empezó a recolectar todos los mapas que había en la habitación y a buscar referencias con la ayuda de Google Maps. Estuvo varios días y varias noches sin apenas descansar, mirando cada poblado, cada nombre. Recordaba que hacía pocos kilómetros que había entrado en la India, pero la frontera de Pakistán con la India era muy extensa y poblada. Eric intentaba recordar sus últimos pasos. Multán le resultaba muy familiar y era lógico ir por el centro. Su búsqueda continuaba, cientos de nombres aparecían en la pantalla, pero pocos le decían nada, o quizás lo decían todo. Llegó un momento en que ya no sabía por dónde coger aquello. Su madre, preocupada, intentaba sacarlo de la habitación para que se despejara e intentar convencerlo de que aquello era una santa estupidez. «Hijo, si tanto deseas ir allí, ¿por qué no vas directo a Benarés? Tienes que asumir que aquello fue tu imaginación, cielo», le decía la madre con tono suave. «No, madre, no. Sé que debo ir al lugar donde dejé aquel viaje. Sé que existe y llegaré allí sea como sea», contestó el chico con tono ofendido. «Pero ¿no te das cuenta que apenas puedes andar? Necesitas mucha medicación para paliar tus dolores, necesitas la silla de ruedas, y por esos mundos, Dios sabe cómo estará todo. Solo de pensarlo es que me pongo enferma», exclamaba dramática la madre. «Sí, madre, sí, ya me doy cuenta de que soy un inútil, soy una carga, soy un desecho humano, eso es lo que soy, ya lo sé, mamá», gritaba Eric con lágrimas en los ojos mientras intentaba salir de la sala empujando la silla sin conseguirlo, al quedarse atascado con la alfombra. La madre corrió en su ayuda empeorando la situación. Forcejearon hasta que el chico cayó al suelo. Eric rompió a llorar como un niño desconsolado y su madre lo abrazó fuerte y le dijo: «No te castigues más, ¿no te das cuenta el daño que me haces? Hazlo por mí, hijo, te lo suplico», le decía desconsolada Isabel. Con la ayuda del servicio levantaron al chico, que rogaba que lo llevasen a su habitación. Una vez allí, lo metieron en la cama, donde entre sollozos y lamentos se quedó dormido. Pero su subconsciente no lo dejaba descansar y empezó a tener un sueño muy extraño. Se veía de nuevo en aquella carretera, buscando algo entre los matorrales, y de nuevo escuchaba la voz de su hermano, llamándolo por su nombre, una y otra vez. Pero justo en el momento de acercarse a los matorrales, se despertó entre sudores y una respiración muy agitada. Miró el reloj que marcaban las 4:32 de la madrugada. Exhausto, se volvió a estirar en la cama mientras recordaba el sueño, y sus pensamientos volvieron a la realidad. Se preguntaba por qué reaccionaba así con su madre, ella que tanto había sufrido, por qué se maltrataba pensando que era un inútil, que su vida ya no tendría sentido, que jamás volvería a ser como antes. ¿Por qué llegó hasta tal punto de querer quitarse la vida? Y por el contrario, su mente poder crear un viaje tan real y tan vivo. Durante aquel viaje fue capaz de sentir emociones jamás sentidas antes, olores, sabores, vivió experiencias que lo marcaron, amor, odio, perdió a gente conocida, todo lo vivió como algo real. Y ahora este sueño. ¿Qué significaba todo esto? Recordó entonces las piezas del puzzle. Cuando Mesut fue asesinado junto a otros muchos por una terrorista que horas antes había estado compartiendo coche con él. Quizás esto era una advertencia. ¿Tenía algún significado? ¿Eran piezas de algún puzzle? Demasiadas preguntas dando vueltas a su cabeza.
Necesitaba descansar, así que sacó de uno de los cajones de su mesita de noche una pastilla de diazepam. Dio un trago a la botella de agua y en pocos minutos volvió a quedarse dormido. Su madre lo despertó suavemente y con palabras de cariño. Ya eran casi mediodía y debía comer algo antes de ponerse con la rehabilitación y empezar las sesiones con uno de los más prestigiosos psiquiatras del país, y aunque no tenía ningunas ganas de nada, se levantó. Comió algo para después estar más de 3 horas padeciendo dolores e intentando reafirmar sus débiles piernas. Pero a Eric no se le iba de la cabeza aquel sueño extraño. Intentaba distraer su mente, pero entonces le volvía a surgir la curiosidad por el nombre del pueblo donde terminó su viaje. Por la tarde tenía cita con el doctor Thomas Jackson, en su consulta privada. El médico había llevado el caso de Eric desde el principio y ahora que tenía el alta quería acabar de matizar algunas cosas. Al chico nunca le gustaron los loqueros, como él los llamaba, pero quizás ir a la consulta y escuchar lo que el doctor le tenía que decir calmaba las preguntas de su cabeza. En un despacho grande y luminoso le esperaba el médico, que lo hizo pasar a él solo. «Hola, Eric, me alegro de verte recuperado», dijo el doctor mientras le extendía la mano con una gran sonrisa. El chico se quedó parado al verlo. Le recordaba muchísimo a Jack, el fotógrafo australiano que tanto lo ayudó en Irán. «¿Ocurre algo, Eric?», preguntó el doctor al verlo así. «Sí, estoy bien, solo que me ha recordado usted a alguien», respondió el muchacho. «¿A quién, Eric?», preguntó de nuevo el doctor. «No tiene importancia», dijo el chico después de unos segundos en silencio. «Como bien sabes, he llevado tu caso desde el día en que ingresaste en el hospital. Tu caso es un caso muy complejo y curioso, pues aún estando en coma, se observaron movimientos y acciones que normalmente no suelen ocurrir en un estado así», explicaba el médico mientras leía el informe. «¿Qué tipo de movimientos?», preguntó Eric. «Bueno, durante el periodo de coma lloraste, reíste e incluso tuviste varias eyaculaciones». Tomás hizo una pausa observando la reacción del muchacho, al que se le veía abrumado e incómodo al escuchar aquello. «También sufriste varios paros cardíacos, subidas y bajadas de temperatura y tensión. Creímos que te perdíamos en varias ocasiones». El médico hizo otra pausa y miró fijamente a Eric. «Me comentaron que al despertar pensaste que estabas en un viaje. ¿Es eso cierto, Eric?». «Sí, es algo extraño. Cuando desperté estaba en algún lugar de la India», dijo escueto el joven. «Entiendo. Debes saber que tu madre Isabel, por cierto, una bellísima persona, se mantuvo al lado de tu cama a día y noche sin dejar de hablarte. Te leía libros, el periódico cada mañana, te ponía la televisión. Quizás tu mente se aferró a eso para luchar y salir adelante. Difícilmente se supera un coma de tantos meses sin secuelas, y tú parece que en ese sentido estás bien». «¿Secuelas? ¿Secuelas de qué tipo, doctor?», preguntó Eric. «Pues lagunas mentales, pérdidas de memoria, mareos, ese tipo de cosas. ¿Es que hay algo que te preocupa, Eric?», le preguntó al chico de nuevo. «Bueno, tengo una pesadilla que se repite cada noche. Siempre es la misma escena. Siempre me despierto a la misma hora y en el mismo momento, sin saber qué significa. Despierto del sueño justo en el mismo instante en el que desperté del coma», explicaba el chico. El doctor se quedó pensativo unos instantes y empezó a escribir en su ordenador. Pasados unos minutos le dijo: «No te preocupes, Eric, eso es algo pasajero. Debes tener paciencia. Tu cabeza debe asimilar ahora que estás de nuevo en la realidad, no en su ficción. En ese momento exacto fue justo cuando tu cerebro volvió y te causó un shock emocional. Tan solo eso. Tienes que animarte, buscar alguna motivación, algo que te guste y disfrutarlo», decía con entusiasmo Tomás. «Usted me ha recordado a un buen hombre que me ayudó en mi viaje. Era igual, siempre sonreía e intentaba ver las cosas positivas», explicaba el joven mientras miraba melancólico al doctor. «Debió ser un gran viaje. Hablas como si en realidad lo hubieses vivido», respondió el médico sorprendido. «Es que lo hice. Lo viví con más intensidad que mi propia vida real, como usted la llama. Todo es muy extraño y sigo teniendo la sensación de que hay algo más en todo esto»,
comentó Eric mientras se despedía del doctor. Ya en casa y después de cenar, volvió a su habitación y encendió de nuevo el ordenador. Por unos segundos se quedó mirando la pantalla, sin hacer nada, pensando si debía hacerlo o debía quitarse aquella estúpida idea de la cabeza, pero continuó con la búsqueda. Sin saber por qué, empezó a buscar nombres y más nombres. Bahawalnagar. Su mirada se quedó clavada en ese nombre. Un poco más hacia la derecha aparecía la frontera de la India y una serie de números que no entendía pero que le eran familiares. Movió un poco más el ratón y apareció el nombre de Sri Ganganagar. Ese era su próximo destino. Recordaba el nombre, justamente por lo extraño y divertido que sonaba. Ahora solo le faltaba encontrar el punto donde se había quedado, pero al empezar a buscar vio que aquella zona era un laberinto de calles y poblados rodeados de campos agrícolas. Era como buscar una aguja en un pajar. Entonces recordó la señal antes de que el camión se parara por la avería. 8V. Ampliando la zona y buscando entre números sin sentido alguno, dio con una pequeña zona de agrupación de casas con esa numeración. Amplió un poco más y fijándose en el final de aquella carretera que pasaba por delante del 8V, una curva cerrada con un campo de cultivo aparecía en Google. El corazón se le paró, su pulso se detuvo, como si en aquel momento hubiese visto un fantasma. Se quedó petrificado delante de la pantalla del ordenador, mirando aquella curva con escalofríos y gotas de sudor recorriendo su cuerpo. Apagó temeroso el ordenador y se metió en la cama. Era incapaz de dormirse, vueltas y más vueltas y siempre las mismas preguntas. Agotado física y mentalmente, al fin se quedó dormido, pero su mente seguía trabajando y de nuevo el extraño sueño. Las mismas sensaciones, las mismas imágenes, la misma voz. Volvió a despertar con el corazón en un puño, justo en el mismo momento, en el mismo minuto, las 4:32. ¿Era una señal del destino o una advertencia de su mente? De nuevo volvieron las preguntas. ¿Por qué su cuerpo reaccionaba tan mal cuando veía algo relacionado con aquel lugar? Por otro lado, era casi imposible dar con el lugar exacto como lo había hecho él, en un mapa colgado en internet. ¿El destino, quizás? ¿Casualidad? Sabía que tenía varias piezas del puzzle, pero no sabía cómo debía colocarlas ni dónde. Los días pasaban, casi todos de igual manera, pero Eric seguía pensando en aquel viaje, seguía teniendo aquel sueño noche tras noche, y no sacaba el tema para que su madre se sintiera tranquila y pensara que aquel capricho se le había pasado, pero en realidad no era así. Se acercaba el fin de semana. Su amigo Sergio le propuso quedar con unas chicas para pasar la noche del viernes, pues hacía mucho tiempo que Eric no se divertía ni salía de casa, así que el joven, a regañadientes, aceptó. Su madre Isabel se marchaba aquella semana a ver a una de sus hermanas en el centro de Barcelona, así que tenían toda la casa para ellos. Sergio habló con algunas chicas, hasta que encontró a una dispuesta a ir con una amiga hasta la Masía, y que un taxi las fuera a recoger. «Ya verás qué buenorras que están, tío», decía Sergio mientras se frotaba las manos. Eric lo miraba y negando con la cabeza se le escapaba la risa. Las chicas aparecieron al poco rato. Una canción de Lenny Kravitz sonaba de fondo. El servicio había preparado un pequeño catering junto a varias botellas de vino y champán. Se presentaba una noche bastante interesante. 2 chicas de unos 20 y pocos aparecían en la sala acompañadas por una de las mujeres del servicio. Sus vestidos eran exageradamente ajustados a sus delgados cuerpos. Unos altos zapatos de tacón a juego con su bolso y sus complementos varios acompañaban a unos rostros extremadamente maquillados y repeinados. Eric miró de reojo a su amigo Sergio, que, casi babeando, daba la bienvenida a las chicas que no paraban de reír y hacerse las interesantes, con movimientos de vasta elegancia. Después de las presentaciones se sentaron en el amplio sofá que rodeaba casi toda la sala, y Sergio empezó a darles conversación. «Hacía mucho tiempo que no sabía de ti, Katy. Me alegro que aceptaras la invitación», comentaba el chico con tono alegre. «Sí, bueno, te he visto varias veces en la tele y la verdad es que estás más guapo ahora.
decía la chica tapándose la boca, mientras se le escapaba una pequeña risita y daba un golpe en el brazo a su amiga como gesto de complicidad. Entiendo, dijo abrumado el chico, que para desviar la conversación continuó preguntándole. ¿Y a qué te dedicas ahora, Katy? Bueno, ahora estoy estudiando. Mis padres se han puesto en plan tonto. Ya sabes, estudia y tal, decía la chica mientras masticaba un chicle con la boca abierta. ¿Y tu amiga a qué se dedica?, preguntó Sergio con cara de circunstancia y haciéndose el intrigado. Bueno, ella es cajera en un súper. ¿Verdad, Miri?, respondió Katy mientras miraba a Miriam, su amiga, que asintió con la cabeza sin decir una palabra, pero sin dejar de reír. A todo esto, Eric observaba la situación desde su sillón preferido y con una copa de vino tinto en la mano. Se animaron a comer algo, mientras bebían sin parar y mezclaban copas, hasta que Katy dijo: ¿Y no tenéis farlopa o algo para animarnos un poco? ¿Y esta música? Ay, por favor, nos vamos a dormir. Algo más movidito que podamos bailar, ¿no?, expresaba la chica con gesto de resignación. Sergio y Eric se miraron fijamente por unos segundos y seguidamente estallaron en carcajadas y risas. De fondo sonaba una selección automática de canciones románticas y tranquilas de los años 90, algo que Eric cambió con el mando a distancia y puso algo de música dance, más actual. Luego dijo: respecto a la farlopa, no puedo ayudarte, pero sí que tengo una hierba que quizás sí que te guste, respondió Eric con una de sus miradas seductoras y que solía poner nerviosas a las chicas. Vale, con eso y algo más fuerte de beber ya me conformo, le contestó Katy mientras se acercaba a él tonteando con su pelo. El chico cogió sus muletas y se dirigió a su habitación haciéndole una señal a Sergio para que lo siguiera, no sin antes sugerir a las chicas que se sirvieran una copa. Eric abrió su armario y sacó una bolsita con marihuana que le entregó a Sergio y mientras le decía: «Vaya par de chonis me has traído, colega», decía el chico riendo. «¿Qué quieres? Es lo que hay en el mercado ahora mismo. Además, para echar un polvete no necesito que sean mucho más listas de lo que son. Ellas están aquí y saben para qué. Disfruta del momento, no te pido que te cases con ninguna de las dos, solo que te quites esa tensión. Están buenas y están calientes. Calla y deja que la noche es joven, tío», continuaba Sergio hablando con un entusiasmo poco normal en él. «¿Qué te pasa, tío? Tú no eras así. Jamás hablarías así de una mujer. Eres un tío legal y fiel. ¿Desde cuándo te gusta a ti este tipo de chicas?», preguntó Eric preocupado. «Mira, estoy cansado de ser bueno. Todo es una mierda. Siempre he intentado seguir las reglas, pero solo he recibido palos. A mí también me han tratado como un objeto. Estoy pagándole las facturas a una hija de puta que ni siquiera me deja ver a mi hija. Me paso las semanas y los meses trabajando como un cabrón para que ahora me preguntes esto», contestó Sergio muy enojado. «Vamos a salir ahí, vamos a follar como locos y punto», dijo el chico mientras cogía el brazo a Eric y lo llevaba de nuevo a la sala. Allí seguían las dos chicas bebiendo y bailando. Habían subido el volumen de la música y el servicio había traído más licores y demás bebidas alcohólicas. Los chicos se acercaron y Sergio empezó a liarse un porro. Las chicas bailaban alrededor de ellos intentando seducirlos. Katy había decidido que Eric sería su presa y Miriam se quedaría con Sergio, y aunque a Sergio le daba igual la chica que le tocara, Eric era más seco y distante con ellas. Se sentía desplazado al no poder bailar como los demás y tener que estar la mayor parte del tiempo sentado en su sillón. Se le veía distante, distraído. El porro iba rodando y en pequeñas caladas se consumía aquel suplemento que parecían ansiar tanto las chicas. Sergio, al ver que Katy no le hacía demasiado caso y se había centrado en Eric, se lanzó descaradamente a por su amiga Miriam, a la que cogió por la cintura y empezó a besar mientras continuaban bailando. Eric miró a su amigo, que ya perdía el equilibrio a causa del alcohol y de los porros, pero no le quiso decir nada después de la conversación que habían tenido en su habitación. Katy continuaba contoneándose como una gata en celo alrededor de Eric, que la intentaba esquivar con la mirada, pues no se sentía nada cómodo en aquella situación. De repente, la chica se sentó encima de él e intentó besarlo, pero él se resistía. Lo intentó en varias ocasiones hasta que el chico se rindió y sucumbió a los besos obligados que ella le daba con tanta ansia, recorriendo su cuello y acariciando con su mano las partes bajas del chico.
Eric cada vez se ponía más nervioso y se sentía más incómodo, pero aquella chica sabía cómo debía tocarlo, hasta el punto de notar que estaba completamente excitado, a lo que la chica dijo: «Vaya, al menos esto sí te funciona», susurró al oído de Eric mientras le bajaba la cremallera del pantalón e intentaba introducir su mano. «¿Qué has dicho?», le preguntó el chico muy serio y apartando la mano de forma brusca. «Perdona, no quería decir eso, me ha salido así», contestó la chica aturdida y con una risa tonta. Eric la apartó con un fuerte empujón que casi hace que la chica cayera al suelo. «¿Quién coño te crees que eres, zorra? ¿Vas a venir tú a mi casa a mí a llamarme inválido? Si ya sabías que era un inútil, ¿por qué has venido? ¿Por qué te has abalanzado encima de mí? ¿Para ver si me funciona la polla? Maldita puta de barrio bajo, lárgate de mi casa y busca un chulo que esté a tu altura, furcia», le gritaba a la chica mientras a duras penas se ponía en pie y la amenazaba con las muletas. Sergio, al oír los gritos, salió despavorido y medio desnudo de una de las habitaciones cercanas, donde estaba con Miriam. «¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué son esos gritos, Eric?», preguntó asustado el chico. «Quiero que se vayan ahora mismo, Sergio. ¡Ahora mismo!», replicaba Eric con la cara desencajada. «Haz que se larguen ahora», continuaba gritando el chico enfurecido. Sergio, sin saber muy bien qué hacer y qué había pasado, avisó un taxi y acompañó a las dos chicas a la puerta. Katy, con tono despectivo, comenzó a hablar. «¿Tu amigo está tarado o qué le pasa? Puto amargado de mierda, menudo imbécil», iba replicando Katy mientras se dirigían a la puerta. ¿Pero qué ha pasado?», preguntaba atónito Sergio. «Pues nada, que estábamos ya a punto de liarnos y no sé qué le he dicho, que le ha sentado mal y se ha puesto a gritarme como un loco, el muy desgraciado. Está pasando por una mala época, no es mal tío», decía Sergio mientras se despedía de ellas y volvía al interior de la casa. Cuando Sergio volvió a la sala, encontró a Eric llorando como un niño. Se acercó a él y le rodeó con su brazo. «¿Qué ha pasado, Eric?», le preguntó con semblante serio a su amigo. «Que soy un completo inútil. Para las mujeres solo soy una polla andante. Por lo visto es lo único que me funciona», explicaba con una risa forzada. «No les hagas ni puto caso, mejor así, total, la mía no tenía casi ni tetas, ni culo, ni nada, menudas zorras», respondía Sergio con intención de quitarle importancia a lo sucedido. «No sé si voy a poder acostumbrarme a vivir así, anclado en esta silla, amargado y amargando a todos los de mi alrededor. Ahora en realidad estoy peor que cuando intenté suicidarme», empezó a decir Eric mirando a través de la ventana. «Llevo ya un tiempo teniendo la misma pesadilla que se repite una y otra vez», continuó el chico con gesto afligido. «Ya no sé si es una señal o es que me estoy volviendo loco, pero me despierto siempre justo en el momento que desperté del coma, en la misma curva, con la voz de mi hermano llamándome». «¿Y por qué no me lo habías contado antes?», interrumpió Sergio. «¿Para qué? ¿Para preocuparos un poco más?», contestó Eric mirando a los ojos de su mejor amigo. «Buscando en Google encontré la curva exacta donde me desmayé en mi viaje y aparecí en el hospital», explicaba Eric muy serio. «¿Qué probabilidades hay de encontrar el sitio exacto si se supone que estaba en coma? ¿Me lo explicas?», preguntaba el chico con tono de ironía. Sergio se quedó mirando fijamente a su amigo sin saber qué decirle. Estaban cansados y casi amanecía, así que se fueron a dormir. Aquella semana estarían solos en la casa y tendrían muchas horas para charlar y ver aquellos maravillosos atardeceres de película.